Abuela descubre un escalofriante secreto familiar que lleva a la familia a un horror desconocido. El aire en la casa de la abuela siempre tenía un matiz peculiar, un olor a madera envejecida y hierbas secas que llenaba cada rincón con una sensación envolvente. Aquella noche, Clara se apresuró a llegar, sintiendo el nudo en su garganta al recordar que el tiempo se le acababa. Su abuela, siempre fuerte y vital, estaba ahora en su lecho de muerte, y la ansiedad se deslizaba por su columna vertebral como un escalofrío. La habitación estaba tenue, iluminada solo por la luz temblorosa de una vela, que lanzaba sombras inquietantes sobre las paredes cargadas de retratos familiares. Clara se sentó a su lado, haciendo la mano arrugada de su abuela, sintiendo el frío cortar a través de ella. La anciana, con su mirada profunda y sabia, empezó a murmurarse, como si las palabras estuviesen atrapadas en una red de secretos. «Hay cosas que nunca debiste conocer», dijo con voz entrecortada. Clara sintió un estremecimiento. Algo oscuro acechaba en la penumbra. Con cada suspiro, su abuela revelaba fragmentos de un pasado oscuro, un pacto hecho por sus antepasados como una entidad sobrenatural, una sombra familiar que a cambio de prosperidad y días de longevidad exigía un precio. Clara sintió que el aire se volvía más pesado, un latido desesperado en su pecho, mientras su abuela hablaba de sacrificios antiguos, de gritos ahogados y ecos en el bosque que rodeaba el pueblo. La tensión, omnipresente, parecía manifestarse en la habitación, expandiéndose a su alrededor con cada palabra. Samuel, su hermano, siempre el escéptico, había estado presente, pero su desinterés se tornaba en inquietud. Cuando Clara compartió lo que había oído, sus ojos se abrieron con la incredulidad de quien acaba de despertar. Mientras Clara lidiaba con la culpa por no haber estado más cerca de su abuela, Samuel comenzó a buscar respuestas. Se adentró en los oscuros pasajes del hogar, donde los recuerdos crujían como puertas viejas y las ráfagas de viento parecían susurrar verdades olvidadas. «Clara, hay algo aquí», le dijo una noche, su voz temblando. Había encontrado letras de antiguas escrituras, un simbolismo extraño que parecía pulsar con vida propia. La atmósfera del hogar se tornó opresiva, como si una nube oscura se hubiera instalado, y figuras del pasado comenzaban a cobrar vida, manipulando a la familia desde las sombras. Los murmullos en las esquinas, el olor a tierra húmeda, el crujir de las tablas bajo sus pies, todo se unía en un crescendo de horror. Clara se enfrentaba a un dilema desgarrador. ¿Debería luchar contra esta fuerza oscura que amenazaba con destrozar lo que quedaba de su familia? ¿O sacrificar todo y deshacer el pacto que sus ancestros hicieron en un momento de desesperación? El lazo que une a la familia ya era frágil y los desencuentros comenzaban a resquebrajarlo. Al mirar a Samuel, sintió que el miedo se convertía en un grillete. ¿Podrían ellos, juntos, enfrentar lo que venía? Todo había cambiado en cuestión de horas. Las sombras del pasado cobraban vida y la tensión crecía. Su mente, mientras el destino de su familia se balanceaba al borde de un abismo oscuro. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Clara cerró los ojos, sintiendo que el aire se volvía más pesado. La sombra del pasado parecía acercarse, amenazante. Samuel a su lado se puso tenso,
Ella podía sentir cómo el miedo comenzaba a consumirlo igual que a ella. De repente, un estallido resonó en la casa, como si un rayo hubiera caído justo en el patio. El sonido fue tan potente que todos los retratos en la pared temblaron. ¿Qué fue eso? Samuel gritó, sobresaltado. Clara abrió los ojos, el pánico dibujándose en su rostro. Pero lo que vieron a continuación dejó sus corazones congelados. La puerta de la habitación, que había estado cerrada, se abrió de golpe. Una figura encapuchada, envuelta en una capa negra, apareció en la entrada. Su presencia era como un viento helado que sacudía la calidez del hogar. Clara sintió que se le escapaba el aliento. Su abuela había mencionado que había cosas que nunca debían conocerse, pero este ser parecía sacado de sus peores pesadillas. El encapuchado avanzó sin prisa, como si estuviera disfrutando de la tensión que había creado. «He venido por lo que es mío», dijo con una voz profunda que resonó como un eco lejano. Era una voz que no parecía humana, fría como el acero. «¿Quién eres?», Clara logró murmurar. «Soy un mensajero del pacto», respondió la figura, levantando la mano. Con un gesto, reveló un medallón brillante que emanaba una luz lúgubre. «Aquí está el recordatorio de lo que sus ancestros sellaron». Los ojos de Samuel se abrieron con horror al ver el medallón. No era solo un objeto, sino un símbolo de todo lo que habían estado evitando. «Debes conocer tu historia, Clara», continuó el encapuchado. «Tu abuela no te lo ha contado todo. No solo hubo sacrificios, sino traiciones y engaños que moldearon su linaje. ¿Ves esos retratos? Ellos no solo observan, están condenados». Clara sintió una náusea recorrer su estómago. Las sombras en las paredes parecían moverse, susurrando secretos que nunca debería haber escuchado. Pero lo que más le aterraba era la mirada de su abuela, ahora apagada, como si supiera algo que ella no sabía. Samuel se acercó más a su hermana, sin soltar su mano. «¿Por qué han estado ocultando esto?», Samuel preguntó. Su voz apenas un susurro. «Porque el pacto se cumple cada generación», respondió el mensajero. «Pero la última transacción está pendiente. Es su vida por la de ella. Su abuela fue elegida, pero su tiempo se acaba». Un golpe seco sonó en la habitación. La abuela se había movido. Clara se giró, observando a la anciana abrir los ojos. Con una claridad repentina, como si finalmente estuviera recuperando su alma. «Clara, no», susurró con desesperación, pero fue interrumpida. «Que comience la elección. Es hora de decidir», dijo el encapuchado, con una sonrisa oscura en su rostro. «Tienes que elegir, sacrificar a tu abuela o serás tú quien pague el precio». El mundo de Clara empezó a girar. Su mente estalló con preguntas. ¿Cómo podía sacrificar a su abuela? Pero la idea de ser ella quien pagara el precio también la aterraba. El aire se volvió denso, y el reloj en la pared sonó como un latido, marcando un tiempo que se escapaba de sus manos. «¡No! ¡No puede ser!», pero su voz se ahogó entre los murmullos asfixiantes de las sombras y el peso de un secreto tan grande. Clara sintió que el abismo de su historia se abría bajo sus pies. No solo era una elección de vida o muerte, era la revelación de que su familia había estado atrapada en un ciclo mortal que amenazaba con consumirlos a todos. En su mente la pregunta retumbaba: ¿podrían romper la maldición o el destino estaba ya sellado en sombras? Y en ese instante su abuela soltó una risa suave, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Tal vez ya sea demasiado tarde», oyeron pronunciar antes de que todo se sumiera en un silencio aterrador. El mundo de Clara empezó a girar. La risa de su abuela, suave, pero llena de misterio, se quedó resonando en el aire. «Tal vez ya sea demasiado tarde». Aquellas palabras no eran solo un eco,
eran un aviso. La atmósfera de la habitación se volvió densa, casi palpable. Ella no sabía si eso era un buen o un mal presagio, pero sentía que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba rápidamente. Samuel apretó su mano, pero sus ojos estaban fijos en la figura encapuchada, ansioso y temeroso. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, con un hilo de voz que apenas sonaba. Clara lo miró, el temor reflejado en su mirada. No había respuesta clara, solo miedo. «Tienes que decidir». Volvió a insistir el mensajero, su voz semejante al rugido del viento. «El tiempo apremia, las sombras no esperan». Clara vio el medallón brillar de nuevo, enviando destellos de luz que iluminaban las caras de esos retratos familiares que parecían observar todo. Ella tuvo la sensación de que si podía escuchar, las figuras enmarcadas estaban gritando, suplicando que no se repitiera la historia. «¡No te lleves a mi abuela!», gritó Clara, y el pánico la invadió. La idea de perderla era desgarradora, pero ¿qué implicaba realmente la elección? Estaba dispuesta a sacrificar a la única persona que la había amado incondicionalmente. De repente, un estruendo retumbó en el pasillo. La puerta de la habitación estalló al abrirse con tal violencia que el viento arrastró las velas, apagándolas al instante. Clara dio un paso atrás, asustada. Samuel retrocedió también, abrumado. «Clara, mira», exclamó su hermano, señalando hacia el umbral. Una sombra oscura irrumpió en la habitación. Era un hombre, joven, con una mirada intensa y llena de furia. «No, no puedes hacer esto», gritó, avanzando como un rayo hacia el mensajero. Sus palabras resonaron, llenas de una urgencia que hizo que Clara se encogiera. Ella no tenía ni idea de quién era. «Atrás, Adrián», lanzó el encapuchado, levantando una mano como si estuviera a punto de conjurar algo. Pero el chico no se detuvo. En cambio, se abalanzó hacia él, y justo cuando parecía que el caos iba a estallar, hubo un destello de luz, como si el tiempo se detuviera. La habitación se iluminó intensamente. Clara cerró los ojos, sintiendo el calor en su piel. Cuando los abrió, la figura del mensajero había desaparecido, dejando solo el medallón en el suelo, pulsando suavemente como un corazón. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, jadeando, mientras miraba a su hermano. La confusión la envolvía. Todo lo que había creído saber se desmoronaba en pedazos. Esa sombra era el tipo que estaba buscando a la abuela. «El pacto, todo es real», susurró. Samuel, la incredulidad aún estampada en su rostro. «¿Pero quién era ese chico?». «Adrián», repitió Clara, sin saber por qué el nombre le sonaba tan familiar. Pero algo en su interior, un eco lejano, la decía que su historia estaba entrelazada con la de su familia. «Es posible que...». «Lo sé», interrumpió Samuel, sus ojos amplios como plates. «Es el hijo de la mejor amiga de mamá». «¿Pero eso no tiene sentido?». Mientras trataban de asimilarlo, el aire se volvió aún más helado. Algo en la humedad del lugar parecía haber cambiado, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Entonces una voz resonó desde el fondo de su mente, un susurro que parecía venir de la habitación de la abuela. «Ya no soy la única e inmortal». Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? Su abuela no había mencionado nada sobre un hijo que había sobrevivido o nuevos pactos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la verdadera tragedia era que el secreto no solo pertenecía a su familia, sino a muchas más familias. Cada sombra que se cernía sobre ellos tenía un nombre y un rostro. «Clara, tenemos que irnos ahora», Samuel exclamó, su voz rota por la adrenalina y el temor. Pero Clara quedó inmóvil, atrapada entre lo que sabía y lo que aún tenía que descubrir. El medallón a sus pies brilló con una luz aterradora. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz temblando. Con una extraña conexión, le dio la vuelta al medallón y vio símbolos que nunca había visto antes. La pregunta latía en el aire. ¿Romperían el ciclo o quedarían atrapados en las mismas? ¿Sombras de siempre? En ese instante,
Clara supo que todo había cambiado. Las sombras nunca se irían y el verdadero horror apenas comenzaba. Clara sintió el escalofrío recorrer su espalda. La risa de su abuela todavía reverberaba en el aire, como un eco agotado que parecía anticipar algo terrible. Samuel, a su lado, tenía el rostro pálido, sus ojos llenos de miedo y confusión. Aquella sombra que se había llevado al mensajero no les traía consuelo. Las alarmas dentro de Clara sonaban más fuertes que nunca. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro, ahogada por la tensión que llenaba la habitación. Samuel miró el medallón en el suelo. Brillaba de una manera inquietante. Las paredes parecían vibrar. Había algo más en el aire, algo que no podían ver, pero que podía sentirse. Como la carga antes de una tormenta, de repente un estruendo sordo resonó en la casa. Era un sonido tan potente que el suelo tembló bajo sus pies. Clara y Samuel se miraron, asustados. Era como si la casa misma estuviera respondiendo a los secretos que habían desenterrado. Una voz vino de la habitación de su abuela, una mezcla de ruego y desesperación. «¡Clara! ¡Samuel!». La voz era débil, pero clara. Se apresuraron hacia la puerta, ambos sintiendo la urgencia de lo que estaba a punto de revelarse. La mirada de su abuela era diferente, incrédula y a la vez llena de algo más, de miedo. «¿Qué está pasando?», Clara preguntó, casi gritando mientras entraban en la habitación. La abuela estaba sentada, sosteniéndose sobre un codo. Su piel había perdido el color y los ojos, normalmente, tan llenos de vida, parecían profundos. «No hay tiempo», dijo, su voz desgastada pero intensa. «El medallón es más que eso. Es un fragmento del pacto, pero también es una llave que permite abrir algo que ha estado sellado por generaciones». Samuel dio un paso adelante, la confusión en su rostro. «¿Una llave para qué?». Pero antes de que la abuela pudiera contestar, la habitación oscureció abruptamente. Las sombras parecían hacerse más densas, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura del mensajero apareció de nuevo, esta vez más ominosa. «La elección no es solo de vida o muerte, Clara. Esto va más allá de tu abuela». Clara sintió que su corazón se detuvo. La sombra avanzó. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, levantando la voz. «¿Qué es lo que escondes?». En ese momento, un estallido resonó en el aire. La figura del mensajero levantó la mano, pero antes de que pudiera hablar, un destello de luz emergió del medallón. Clara sintió que algo la empujaba hacia adelante. Ella no podía resistir. Se acercó al medallón, alargó la mano, y cuando tocó el objeto frío, hubo una explosión de luz cegadora. Cuando el resplandor disminuyó, Clara se encontró de pie frente a un espejo. Pero no era un espejo cualquiera. Era un portal, un reflejo del pasado. Podía ver escenas que jamás había imaginado. Su familia en el bosque, realizando rituales antiguos, y entre ellos un rostro que la miraba. Era ella misma. «¡No! ¡Es imposible!», gritó, retrocediendo. Samuel se asomó y su rostro se tornó gris. «¿Qué estás viendo, Clara?». Sin poder hablar, Clara apuntó al espejo. La figura en el reflejo sonrió y comenzó a gesticular. Entendió que esas eran sus raíces, los secretos que habían estado ocultos. Pero había algo más. La figura dejó de ser una sombra y comenzó a tomar forma. La figura reflejada era una mezcla de Clara y su abuela, pero con aspectos más oscuros, más inquietantes. Esto no puede ser», murmulló Samuel, mientras su mirada se perdía en el horror que se desnudaba ante ellos. «¿Esta es nuestra verdadera historia?». El mensajero sonrió, y en su sonrisa había un aire de victoria. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y ahora, el tiempo para decidir está sobre ustedes. El ciclo se repite, y lo que está sellado debe volver a ser liberado. No lo haremos»,
No podemos sacrificar a nadie más, gritó Clara con desesperación, sintiendo cómo el pánico la invadía. Entonces, de repente la abuela se levantó. Su mirada intensa y decidida le dio un vuelco al corazón. Tengo que contarte la verdad, Clara. No soy solo tu abuela. Soy parte de algo mucho, mucho más grande. Las palabras de su abuela flotaron en el aire. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, como si la casa misma estuviera absorbiendo el misterio. ¿Qué significa eso? Samuel preguntó, su voz temblando. Clara no sabía si quería escuchar más. Era el principio de algo aterrador. La verdad parecía estar más cerca que nunca, pero también había un abismo que amenazaba con consumirnos. Clara respiró hondo, enfrentándose a la incertidumbre. No eran solo secretos. Eran elecciones, destinos entrelazados, y lo que sucediera a continuación podía cambiar todo. La oscuridad que había acechado a su familia por generaciones ahora despertaba, llenando la habitación con su presencia. ¿Serían capaces de enfrentarla? En el aire flotaba una pregunta que ocupaba sus pensamientos. ¿Estaban listos para descubrir lo que realmente significaba ser parte de su linaje? Clara sintió la presión del silencio que se cernía sobre ellos. Su mente estaba a 1000 por hora mientras miraba a su abuela y al mensajero, una mezcla de confusión y miedo recorriéndola. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo aquí? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de incertidumbre. Tu linaje está entrelazado con secretos oscuros, dijo el mensajero, su voz profunda como un trueno lejano. Y lo que se ha ocultado debe ser revelado. La elección de Clara es solo una parte de algo mucho mayor. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la figura del mensajero comenzó a transformarse, como si su forma estuviera hecha de sombras y niebla. En un abrir y cerrar de ojos, la figura oscura se desvaneció, dejando solo el medallón brillando intensamente. Clara se quedó petrificada, sintiendo cómo el aire se volvía irrespirable. «¡Mira!», Samuel gritó, pero ella no podía apartar la vista del medallón. De repente, estallidos de luz comenzaron a emanar de su interior, llenando la habitación con formas distorsionadas que danzaban en la penumbra. Algo dentro de Clara la instaba a no dejarse llevar, pero su curiosidad la empujaba hacia adelante. Se acercó al medallón y lo tocó, sintiendo una corriente eléctrica que la atravesaba. Un remolino de imágenes y voces la envolvió. Recuerdos de su familia tratando de hacer lo correcto a través de generaciones, pero también ecos de mentiras y traiciones. Clara vio a su abuela en escenas antiguas, rituales ocultos en el bosque. Pero había algo más. Esa figura en el espejo, esa sombra que se parecía a ella, se movía y reía. «¡Clara, retrocede!», gritó Samuel, pero era demasiado tarde. El medallón la absorbía, llevándola hacia un abismo de oscuridad. Y entonces, en medio de ese caos, una voz resonó como un eco en su mente. La verdad siempre encuentra la manera de salir. En ese instante, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cayó de rodillas, su corazón latiendo desbocado. Cuando levantó la vista, los rostros de su familia parecían entrelazados con la sombra. Todo lo que había creído estaba en la cuerda floja, pero lo que ocurrió a continuación fue un golpe brutal. La figura de su abuela, que había permanecido débil y callada, se levantó de repente, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Clara, escucha», clamó, su voz resonando con poder. «Tú eres la elegida para romper el ciclo, o condenado a vivirlo eternamente». Las palabras de su abuela cortaron a través de la niebla, y Clara sintió un frío helado invadirla. «¿Qué elegida? ¿De qué hablas?». La incredulidad llenaba su voz, pero algo en su interior comenzaba a activarse, algo antiguo y poderoso. «Es el legado de tu madre, de todas nosotras», dijo la abuela, revelando solo sobre mí. «Es sobre la chica en el reflejo». De repente, la sombra del espejo comenzó a tomar forma. Era una versión oscura de Clara, con una sonrisa gélida en el rostro.
La figura dio un paso adelante, como si estuviera saliendo de prisión. Clara sintió un terror profundo mientras la sombra la miraba fijamente. ¿Ves, Clara? No soy solo un eco. Estoy aquí para tomar lo que es mío. Un estruendo sacudió la casa, haciendo que todo temblara. La mirada de la sombra se encontró con la de Clara, y todo se detuvo. Todo en lo que has creído ha sido un velo. Tu madre, tu abuela, nadie es quien parece ser, dijo la figura, deslizándose como humo. Es hora de que descubras el verdadero horror que se encuentra detrás de tu linaje. Las palabras resonaron en sus oídos. De repente ya no solo temía lo sobrenatural, sino lo que podría significar para ella y para su familia. «No, esto no puede ser», gritó, sintiendo que el suelo se abría bajo ella. Samuel la tomó fuerte del brazo, asustado y perdido. «Clara, tienes que elegir rápido», dijo Samuel, su voz llena de pánico, proyectando sombras sobre la luz que intentaba entrar por la ventana. «Lo que sea que está sucediendo se apodera de ti». En un giro sorprendente, Clara se enfrentó a la sombra que la miraba con desprecio. «Eres solo un reflejo. Yo soy más fuerte que esto». En ese momento, el medallón brilló aún más, casi como si respondiera a su desafío. Pero antes de que pudiera contestar, una nueva imagen apareció ante ella. Rostros familiares, amigos perdidos. Todos los que había amado, atrapados en una red de secretos. La luz del medallón la envolvió y sintió que la decisión se les escapaba. «Debo salvarlos, aunque eso implique perder lo que soy». ¿O qué? El silencio se hizo en la habitación, pero ella sabía que todo podría cambiar en un instante. La sombra y la figura de su abuela se volvieron hacia ella, con miradas persistentes. Clara estaba atrapada entre dos mundos, sin saber hacia cuál moverse. Y así, mientras el abismo de sombras y secretos esperaba, Clara se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que su vida. Era toda su existencia, una elección que podría cambiarlo todo. ¿Cuál sería su decisión? Una verdad oscura esperaba en la penumbra. Clara sintió la presión del silencio que se cernía sobre ellos. Su mente estaba a 1000 por hora mientras miraba a su abuela y al mensajero, una mezcla de confusión y miedo recorriéndola. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo aquí? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de incertidumbre. «Tu linaje está entrelazado con secretos oscuros», dijo el mensajero, su voz profunda como un trueno lejano. «Y lo que se ha ocultado debe ser revelado. La elección de Clara es solo una parte de algo mucho mayor». Antes de que pudiera procesar sus palabras, la figura del mensajero comenzó a transformarse, como si su forma estuviera hecha de sombras y niebla. En un abrir y cerrar de ojos, la figura oscura se desvaneció, dejando solo el medallón brillando intensamente. Clara se quedó petrificada, sintiendo cómo el aire se volvía irrespirable. «¡Mira!», Samuel gritó, pero ella no podía apartar la vista del medallón. De repente, estallidos de luz comenzaron a emanar de su interior, llenando la habitación con formas distorsionadas que danzaban en la penumbra. Algo dentro de Clara la instaba a no dejarse llevar, pero su curiosidad la empujaba hacia adelante. Se acercó al medallón y lo tocó, sintiendo una corriente eléctrica que la atravesaba. Un remolino de imágenes y voces la envolvió. Recuerdos de su familia tratando de hacer lo correcto a través de generaciones, pero también ecos de mentiras y traiciones. Clara vio a su abuela en escenas antiguas, rituales ocultos en el bosque. Pero había algo más. Esa figura en el espejo, esa sombra que se parecía a ella, se movía y reía. «¡Clara, retrocede!», gritó Samuel, pero era demasiado tarde. El medallón la absorbía, llevándola hacia un abismo de oscuridad. Entonces, en medio de ese caos, una voz resonó como un eco en su mente. La verdad siempre encuentra la manera de salir. En ese instante sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cayó de rodillas,
su corazón latiendo desbocado. Cuando levantó la vista, los rostros de su familia parecían entrelazados con la sombra. Todo lo que había creído estaba en la cuerda floja. Pero lo que ocurrió a continuación fue simplemente devastador. La figura de su abuela, que había permanecido débil y callada, se levantó de repente, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Clara, escucha», clamó, su voz resonando con poder. «Tú eres la elegida para romper el ciclo, o condenada a vivirlo eternamente». Las palabras de su abuela cortaron a través de la niebla, y Clara sintió un frío helado invadirla. «¿Qué elegida? ¿De qué hablas?» La incredulidad llenaba su voz, pero algo en su interior comenzaba a activarse, algo antiguo y poderoso. «Es el legado de tu madre, de todas nosotras», dijo la abuela, revelando más de lo que había esperado. «Los pactos fueron dejados sin atar, pero tú puedes hacerlo. Sin embargo, debes tomar una decisión, y no es solo sobre mí, es sobre la chica en el reflejo». De repente, la sombra del espejo comenzó a tomar forma. Era una versión oscura de Clara, con una sonrisa gélida en el rostro. La figura dio un paso adelante, como si estuviera saliendo de prisión. Clara sintió un terror profundo, mientras la sombra la miraba fijamente. «¿Ves, Clara? No soy solo un eco, estoy aquí para tomar lo que es mío». En ese momento, un estruendo sacudió la casa, haciendo que todo temblara. La mirada de la sombra se encontró con la de Clara, y todo se detuvo. «Todo en lo que has creído ha sido un velo. Tu madre, tu abuela, nadie es quien parece ser», dijo la figura deslizándose como humo. «Es hora de que descubras el verdadero horror que se encuentra detrás de tu linaje». La oscuridad se cerró a su alrededor, y la habitación se llenó de un ruido ensordecedor. Entonces, un grito desgarrador cubrió el aire. Clara giró rápidamente, solo para ver a su abuela desplomarse de rodillas, una expresión de dolor indescriptible en su rostro. «¡No, abuela!», gritó, mientras se apresuraba a su lado. Pero la sombra no se detuvo. «El tiempo se ha acabado para tu abuela. Ahora, ¿quién tomará su lugar?». La figura sonrió, y ese gesto helado provocó que el miedo se apoderara de la habitación. «¿Tomar su lugar?». Samuel, temblando, dio un paso adelante. «¿Qué quieres decir?». «Ella ha vivido lo suficiente. Ahora es el turno de Clara», dijo la sombra, extendiendo su mano hacia Clara, una invitación oscura. «La familia siempre sigue un camino. Si una se va, otra debe llenar su lugar. ¿Serás tú la nueva guardiana de los secretos?». Clara sintió que el aire se le escapaba. «¡No! ¡No voy a hacer eso!», gritó, sintiendo un torrente de lágrimas asomarse a sus ojos. «Deberías haberlo sabido», dijo la sombra, tornándose más tangible. «Lo que no confesó tu abuela es que tú eres el verdadero origen del pacto. Esto no es solo un legado de sufrimiento, es tu destino». Las palabras de la sombra eran como un puñetazo. El mundo giró a su alrededor. «¿Qué estás diciendo? No puede ser verdad». Clara intentó buscar la mirada de su abuela, que seguía en el suelo, pero la sombra interrumpió. «Deberías escuchar, Clara. En tu sangre corre el poder y la responsabilidad. O asumes el legado, o verás cómo el ciclo se repite, y perderás a quienes amas». El rostro de Clara se tornó gris, y la verdad comenzó a anidar en su mente. La sombra era el eco de su propio legado, su propia naturaleza oscura. ¿Qué haría? Las lágrimas caían por su rostro, pero aún había una pregunta que la horrorizaba más que cualquier otra. ¿Qué significaba realmente romper el ciclo, si el ciclo había comenzado en ella? Y en ese instante de desesperación, una luz tenue iluminó la habitación. Mientras la sombra se cernía, un recuerdo antiguo apareció. Una sonrisa familiar, un rostro amado, resonando entre sus pensamientos. Siempre hay una elección.
La elección, murmuró Clara, sintiendo que una nueva ola de temor la abrazaba. ¿Y si toda su vida había sido solo un juego para aquellos que habían venido antes que ella? El tiempo se detenía y un mundo de incertidumbre se desplegaba ante ella. ¿Podría enfrentar su destino? ¿O todo esto solo era el inicio de un horror aún mayor? Clara sintió que el aire a su alrededor se volvía irrespirable. Las palabras de la sombra la martillaban en la cabeza. Tú eres el verdadero origen del pacto. No podía creerlo. Era como si cada parte de su vida se hubiera desmontado de un golpe. Samuel miraba atentamente los ojos, llenos de horror. ¿Qué dices? ¿Esto es una broma? No, Samuel, esto es real, respondió Clara, su voz casi un susurro. La sombra sonrió, una mueca inquietante en su rostro distorsionado. Tu sangre es la clave. Si decides aceptar el legado, podrás romper el ciclo que ha atormentado a tu familia. Pero si lo rechazas, bueno, la historia volverá a repetirse. Samuel se acercó a Clara, tomando su mano con fuerza. No puedes hacerlo, Clara. No puedes ser parte de esto. En sus ojos había un destello de determinación, pero también de miedo. Ella se sentía igual. Era un juego peligroso, y no sabía cuáles serían las consecuencias. Pero antes de que pudiera responder, algo rompió el aire. Un ruido ensordecedor reverberó a través de la casa. Clara, una voz conocida, una voz que había estado presente en sus recuerdos más felices. Su madre había venido a buscarla. La figura de su madre apareció en la puerta, resplandeciente como un destello en la oscuridad. Mamá, Clara no podía creer lo que veía. La desesperación se convirtió en esperanza en su pecho. ¿Cómo es posible? Ha llegado el momento de la verdad, dijo su madre, acercándose con pasos firmes. Clara, no todo es lo que parece. La sombra tiene razón en una cosa. Hay secretos en nuestra familia que han permanecido ocultos, pero no eres solo el origen del pacto. Eres la única que puede deshacerlo. La sombra se retorció, evidentemente molesta. ¿Qué haces aquí? No te pertenece este lugar. Clara y Samuel miraron a su madre con gran asombro. ¿Qué es lo que no nos han contado?, preguntó Samuel, su voz temblorosa. Es un legado que trasciende generaciones, continuó su madre, su mirada fija en la sombra. Tu abuela hizo un sacrificio hace muchos años para proteger a nuestra familia. El pacto no fue solo por poder, sino por salvar a las generaciones que vinieron después. Pero siempre hay un precio. El ambiente se volvió tenso. Clara sentía una mezcla de alivio y miedo. ¿Y yo? ¿Qué precio debo pagar? Tu abuela eligió a tu madre, y ahora es tu turno. Pero eso no significa que debas sacrificarte. Puede romperse el ciclo, dijo su madre, su mirada llena de comprensión y una tristeza abrumadora. Entonces, de repente, la sombra gritó, resonando en cada esquina. No lo permitiré. No dejaré que te lleves lo que es mío. En un instante, la sombra se lanzó hacia la madre de Clara. Pero antes de que pudiera tocarla, un destello iluminó la habitación. El medallón brilló intensamente, cargado de energía. Todo se congeló. El tiempo se detuvo. ¡Clara, ahora!, gritó su madre. La sombra estaba atrapada en una especie de burbuja de luz, y Clara sintió que su corazón latía ferozmente. Era ahora o nunca. Con una resolución renovada, avanzó hacia el medallón. Debo romperlo, debo liberarlos a todos. La voz de Clara resonó, firme y llena de coraje. Pero en ese instante, la sombra dejó escapar una risa helada que heló la sangre de todos. ¿Crees que puedes deshacer siglos de traición y oscuridad? No sabes lo que estás buscando. El aire se tornó denso y una ola de desesperación la invadió. Pero Clara, a pesar del terror, también sentía algo más, una conexión, un hilo invisible, entre ella, su madre y su abuela. Y la sombra no era solo un enemigo, era parte de una historia más compleja.
Por un segundo, ella vio su propio reflejo en el medallón, una versión de sí misma que nunca había imaginado, poderosa, feroz y libre. «¡Mamá! ¡Abuela! Les prometo que no dejaré que esto nos consuma», gritó Clara, apretando su puño alrededor del medallón. Con fuerza, sintió que una corriente pasaba a través de ella. Una explosión de luz llenó el espacio. Y justo cuando todo parecía que iba a estallar, un silencio profundo se instaló. La sombra se disolvió, pero Clara sintió que algo más se llevaría ese poder, algo que había estado oculto por generaciones, y entre la luz un rostro apareció al borde, el abuelo que nunca conoció, una figura que había estado sellando secretos y sombras. Clara se sintió desbordar de preguntas, dudas y una nueva realidad. ¿Quién era realmente ella y qué papel jugarían sus ancestros en todo esto? La verdad se estaba desnudando ante ella, y había mucho en juego. La elección aún no estaba clara, pero su corazón latía en un nuevo compás. Mientras el polvo se asentaba, un eco resonó en su mente. La sombra nunca se irá, y tu legado acaba de comenzar. Una sensación de anticipación se cernía, dejándola al borde del abismo. ¿Podría realmente liberar a su familia y salvar su futuro, o solo había comenzado una nueva pesadilla? Clara sintió que el aire a su alrededor se volvía irrespirable. Las palabras de la sombra aún resonaban en su mente. Tú eres el verdadero origen del pacto. No podía creerlo. Cada pedazo de su vida se desmoronaba ante ella. Samuel a su lado miraba a su madre con incredulidad. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando, como si un temblor de miedo recorriera la habitación. «Es complicado, hijo», respondió su madre, y su voz parecía desvanecerse en el aire tenso. «Todo este tiempo hemos ocultado la verdad para protegerte, pero tú eres parte de algo mucho más grande». De repente, la sombra se retorció, su forma oscura se extendió. «No, no dejaré que te lleves lo que es mío», gritó, y las luces parpadearon. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tienes que ver con esto?», le preguntó, sintiéndose pequeña, perdida. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, su abuela se levantó de nuevo, su rostro sereno, pero marcado por el dolor. «Clara, escúchame. Es hora de que elijas. Haces parte de esta historia y debes entenderlo». La desesperación en su voz hacía que Clara sintiera un nudo en el pecho. «Mamá, ¿qué está pasando?», Samuel gritó. Y Clara sabía que su hermano siempre había sido escéptico. Pero este momento era demasiado real para ignorarlo. La realidad se desvanecía en su mente, y lo que estaba en juego ahora se hacía más evidente. Y de repente, un haz de luz emergió del medallón, envolviéndolos en un resplandor cálido. Clara sintió como su corazón latía frenéticamente, y en un instante todos los recuerdos que le habían sido ocultados empezaron a fluir como una corriente incontrolable. Imágenes de su madre joven, de su abuela vestida de blanco en un bosque, y un eco de risas lejanas llenaron la habitación. Era como si las sombras estuvieran gritando. «Clara, no míes, cierra los ojos». Samuel trató de protegerla, pero Clara estaba atrapada en las visiones y no podía escapar. Vio a personas que nunca conoció, sus ancestros, todos siendo consumidos por la sombra. Ella entendía que ese ciclo de dolor había sido el precio que pagaban por alguna forma de poder. Y en ese momento, la sombra comenzó a desvanecerse. Pero Clara no estaba satisfecha. «Es suficiente», gritó, su voz resonando. «Voy a romper este pacto. ¿Crees que puedes hacerlo?». La sombra, aún difusa, se burló de ella. «Tu propia sangre lo sostiene. Tienes lo que se necesita para mantenerlo vivo». Clara sintió la verdad atravesarla como un rayo. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo cómo la culpa la invadía. ¿Era ella la que había cargado con todo ese dolor? Pero no había tiempo para dudar. Mientras la sombra intentaba recuperar su forma, Clara se acercó al medallón, sintiendo su energía en la palma de la mano. Y cuando tocó el objeto,
Todo se iluminó de una manera tan brillante que hizo que todos en la habitación se cubrieran los ojos. Pero cuando la luz se desvaneció, había algo más que la oscuridad. En la esquina de la habitación, una figura emergió de las sombras. Era un hombre de aspecto joven, con una mirada intensa y desesperada. «Clara, no lo hagas», gritó. Era Adrian, el chico que había aparecido antes. Pero él no estaba solo. Detrás de él se alzaban varias figuras, sombras que se transformaban en personas conocidas. «Adrian, ¿qué haces aquí?». Clara no podía entender. «Vine a detener la repetición de esta historia», explicó, su voz fuerte y llena de emoción. «Tu familia ha estado atrapada durante tanto tiempo y tu decisión podría cambiarlo todo». Las luces titilaron mientras las sombras empezaban a manifestarse en imágenes más vívidas. Clara quedó paralizada al ver a su madre enfrentando a estas figuras. «¡No! ¡Esto no puede ser verdad!», gritó su madre, y en ese momento todo se tornó confuso. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino que llenaba la habitación de angustia. «Clara, escucha, lo que estás a punto de romper no solo afecta a tu familia. El pacto ha estado vivo y tú podrías ser la clave para liberar a todos», continuó Adrián, su mirada suplicante y desesperada. Entonces la sombra estalló en una ráfaga de risa oscura. «¿De verdad crees que puedes cambiar algo? Este es tu destino, y el destino de muchos más». El eco de su risa reverberó por la habitación, llenando el aire de una presión que parecía irreal. La tensión se cortó cuando Clara sintió que el suelo temblaba. «Tienes que decidir, Clara. La eternidad de tus familias depende de ti». Las palabras lo cambiaron todo. Clara miró a Samuel y a su madre, y luego a Adrian, en quien había empezado a confiar. Era un dilema abrumador. ¿Podría deshacer lo que había atado a su familia durante tanto tiempo? Y mientras el caos giraba a su alrededor, Clara se dio cuenta de que el verdadero horror no era solo el pacto, era el costo de lo que haría a continuación. ¿Aceptaría el legado de su familia o rompería con todo lo que conocía, enfrentando a las sombras de sus ancestros para crear un nuevo camino? La elección, parecía, estaba a sus pies, y frunciendo el ceño, Clara reflexionó sobre lo que estaba a punto de dejar atrás y sobre lo que realmente significaba ser quien era. Clara sintió el aire denso, como si intentara asfixiarla. Las palabras de la sombra resonaban en su mente, pesadas y aterradoras. «Tú eres el verdadero origen del pacto». No podía creerlo. Su mundo giraba. Cada pieza de su vida parecía desmoronarse ante sus ojos. Samuel se acercó, temor y determinación mezclados en su expresión. «¿Qué significa eso, Clara? ¿Qué estás haciendo?». «No lo sé, Samuel, pero hay algo mucho más grande en juego», respondió ella, su voz temblando. La sombra, ahora más tangible, se acercó, casi disfrutando de su confusión. «Sí, Clara, la verdad sobre ti es aún más oscura de lo que imaginas». La tensión aumentaba y Clara sintió un sudor frío recorrer su espalda. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor en sus oídos. De repente, un estallido atravesó la habitación. Una figura había cruzado la puerta. Era Adrián, el chico que había aparecido antes, con una mirada llena de urgencia. «Clara, no lo hagas», gritó, su voz quebrada. «No puedes caer en la trampa de la sombra. Te están usando». La sombra se retorció, enfurecida. «¿Y tú qué sabes, niño? Tu tiempo se acabó», dijo con desprecio, mientras Adrián se acercaba a Clara, el miedo reflejado en sus ojos. «Clara, no puedes confiar en ellos. Esta sombra no es solo un enemigo, es una parte de ti, de tu familia». Clara sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver mi familia con esto?». Su voz sonaba distante, como si ella misma no estuviera allí. La sombra comenzó a reír, una risa que resonaba contra las paredes, burlona. «Sí, Clara, cada sacrificio, cada pacto
Ha sido por nuestra supervivencia. Tu madre, tu abuela, todas han hecho lo mismo. Pero tú has llegado a ser el eslabón más importante de todos. Esa última frase fue como un golpe directo al pecho. Adrián dio un paso adelante, manteniendo su mirada fija en ella. Recuerda tu esencia, Clara. Tienes poder, pero tienes que decidir. ¿Te unirás a la oscuridad o lucharás contra ella? La mirada de Clara se oscureció. ¿Era ella realmente la clave, la que podía acabar con todo o que perpetuaba el sufrimiento? En un segundo, los rostros de su madre y su abuela aparecieron en su mente, llenos de miedo. De repente, un rayo de luz se encendió y llenó la habitación. El medallón brillaba intensamente, y Clara sintió un impulso irrefrenable. Extendió su mano hacia él. «Voy a romper este ciclo», gritó. La sombra gritó con furia. «No, no puedes». El aire se volvió eléctrico. Una explosión de luz estalló. Clara se lanzó hacia el centro de la energía, sintiendo cómo la conexión con su familia se amplificaba. Todo el dolor, las traiciones y el poder que había estado oculto fluyeron a través de ella. «Clara, ten cuidado», Samuel gritó. Pero Clara era imparable. En ese momento, el verdadero giro inesperado ocurrió. Cuando tocó el medallón, se liberó un torrente y una imagen se proyectó. Era su abuela, pero no estaba sola. Espera. Su lado, la figura del mensajero se materializó sonriendo. «Siempre has sabido, Clara. Siempre has sido parte de esto. Ahora es el momento», dijo la abuela. «Tu sacrificio puede detener todo». El mundo se detuvo. Las palabras de su abuela atravesaron su ser, dejando un vacío de horror. Clara comprendió. No era solo una elección. Era su vida, o la de su abuela. «¡No!», gritó. «No puedes hacerme esto». La sombra empezó a reír a carcajadas, disfrutando del dolor y la confusión. «Elige, Clara. Tu historia siempre ha estado conectada a esta elección. Sacrifica a la que amas o acepta tu oscuridad». La sombra parecía danzar en la bruma, disfrutando de la angustia que infligía. Clara, sin saber qué hacer, sintió que su corazón se partía en dos. «No puedo», susurró. Adrián se acercó a ella, tomando su mano. «No estás sola. Yo estoy aquí. Juntos podemos deshacer lo que nos ata», dijo. Su voz era un salvavidas en medio del caos. «Rompe el ciclo». Pero ¿cómo romper algo tan profundo? ¿Podría realmente ganar? ¿O estaría condenada a perpetuar el mismo sufrimiento que había vivido? Las palabras de su madre seguían resonando. Siempre hay una elección. Sin embargo, esta elección parecía tan oscura, tan desoladora. Clara miró la luz del medallón. La sombra bailando alrededor. El rostro de su abuela pidiendo ayuda. El tiempo se detenía. El miedo la consumía. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que significaba ser quien era? ¿O caer emocionalmente por lo que tenía que dejar atrás? Su corazón latió fuertemente. Una parte de ella quería salir corriendo, pero otra parte, una parte que había sido alimentada por la fortaleza de su familia, podía soportar la carga. Murmuró. Las lágrimas corrían silenciosas. ¿Podría liberarse de esta maldición? La luz comenzó a desvanecerse y las sombras avanzaban. La tensión era palpable y la angustia se acumulaba. Todo estaba por decidirse, y Clara no sabía si el horror que se acercaba era el verdadero destino de su familia o la libertad que tanto anhelaban. ¿Qué haría? La encrucijada del horror iba a definir su destino. Clara sentía que el aire ardía en su pecho mientras enfrentaba el caos que la rodeaba. La sombra se retorcía, su risa burlona llenaba cada rincón de la habitación, pero algo dentro de ella comenzó a despertar. La voz de su madre resonaba en su mente. Siempre hay una elección. Esa verdad era su faro en medio de la tormenta.
No me dejaré llevar más por estos miedos, exclamó Clara, aunque sus piernas temblaban. La sombra se acercó, lanzando un manto de frío que heló su sangre. Crees que tienes el poder, pero tu sangre es la que alimenta el pacto. Nunca podrás romperlo. Adrián se lanzó hacia ella, tomándole la mano con fuerza. No estás sola, Clara. Juntos lo haremos. Rompamos con esto de una vez por todas. Sus ojos ardían con determinación. Clara buscó el medallón, aún brillando con energía. Un rugido desgarrador resonó por la habitación, cuando la sombra intentó atacar a Adrián. «No», gritó Clara, sintiendo cómo el miedo la envolvía. Pero una chispa de valentía brotó en su pecho. «No más sacrificios, no más oscuridad». Con un grito de poder, Clara alzó el medallón por encima de su cabeza. La luz que emanaba se intensificó. Cada destello parecía gritar libertad. La habitación ardía en resplandor, y las sombras comenzaron a retroceder. Este ciclo termina ahora. La sombra, tambaleándose ante la fuerza de Clara, extendió sus garras intentando aferrarse a ella. No puedes luchar contra tu propia naturaleza. Pero cada palabra solo la empujó más allá de sus límites. El recuerdo de su abuela las encarnaba. Un vínculo inquebrantable. Fuerza ancestral. Yo elijo ser libre, gritó Clara. Su voz resonó como un trueno. Con un movimiento decisivo, lanzó el medallón hacia la sombra. Un estallido de luz fulminante iluminó la habitación. El aire se volvió irrespirable, y Clara sintió el abrigo de una calidez que la envolvía. El rayo de luz atravesó la sombra, como si un sol naciente la destruyera desde dentro. Un aullido desgarrador llenó la habitación, y de repente todo se desvaneció en un silencio profundo. El resplandor disminuyó, y cuando Clara abrió los ojos, la sombra ya no estaba. Adrian aún sostenía su mano, la mirada fija en ella con asombro. Lo hiciste», dijo, aunque su voz temblaba. Clara respiró hondo, casi sin poder creer lo que acababa de ocurrir. Su abuela, aún en el suelo, levantó la mirada. «Clara, has hecho lo correcto. El ciclo ha terminado». Tears filled Clara's eyes. «¿Pero a qué costo, abuela?», preguntó, sintiéndose rota por dentro. «No me di cuenta de lo fuerte que era la oscuridad». Su abuela sonrió débilmente, una luz cálida en sus ojos. «Siempre fueron fuertes, mi niña, pero ahora son libres. Debes seguir adelante. Usa este legado para crear algo nuevo». Samuel, aún temblando, se acercó, envolviendo a Clara en un abrazo apretado. «No sé qué haría sin ti», murmuró, la desolación mezclada con alivio en su tono. «¿Y ahora qué haremos?». Clara miró a sus seres queridos, comprendiendo que el camino hacia la sanación sería largo, pero al menos ahora lo recorrerían juntos. «Vamos a reconstruir lo que quedó, a recordar a aquellos que sacrificaron tanto y a vivir sin miedo». Mientras se abrazaban, un rayo de sol se filtró por la ventana, iluminando la habitación con un brillo cálido. Cada uno resplandecía por su valentía, y Clara supo que era hora de dejar el pasado atrás. La casa, testigo de la tragedia, ahora comenzaba a sanar. La historia de su familia seguiría viva, no a través del dolor, sino con la luz de un nuevo comienzo. «Y nunca olviden esto», dijo Clara, su voz firme. «Este camino que hemos elegido no se trata solo de nosotros. Se trata de romper ciclos y permitir que el amor, no el miedo, nos guíe». Finalmente Clara sintió paz. Mientras sus corazones latían en un nuevo latido, entendió que no solo habían sobrevivido, habían renacido. Y ahora, es tu turno. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Destruye ese botón de like ahora mismo, alimentando el algoritmo y apoyando lo que amamos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocerlo.
No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. ¡Vamos! ¡Hazlo!